si alguien te dice... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Momentos. Mi invitada de hoy es una de las poetas que más he buscado para entrevistar, no solo por su brillante trayectoria, sino porque sus colegas y amigos me lo solicitaron. Ya está aquí, es Rosa María Villarroch, una mujer trabajadora, creativa y que ha dado un gran empuje al movimiento literario en Castellón. Gracias por estar aquí, Rosa María. Gracias, Elia. Estoy encantada de que me hayas invitado y bueno, después de un tiempo, de mucho tiempo, pues hemos podido coincidir para la entrevista. Pues ya te tenemos. Ya está aquí. Rosa María, eres una de las poetas que más me han pedido entrevistar y según he podido comprobar, posees rendidos admiradores de tu obra. ¿En qué momento aparece la poesía en tu vida? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Bueno, yo creo que desde el primer momento que empecé a hablar, porque me encantaba el sonido de las palabras, sí. Entonces hacía mis propias composiciones, como unos pequeños versitos que no sabía ni que aquello podía llamarse algún día versitos, sí. Pero me encantaba, por ejemplo, hacer esos paralelismos, sube abajo, baja abajo, escarabajo, sube arriba, dolor de barriga. Aquello me encantaba, ¿no? Luego, como cuando en la infancia estuve enferma, sí. Y estuve pues acetona, bueno, varias enfermedades, sí. Pues la palangana era un objeto muy afín a mí, ¿no? Y entonces me gustaba pues cambiarle la entonación de las palabras, la acentuación. Entonces comentaba palangana, palanganá, palángana, y hacía pues con las sílabas pues las alargaba o les daba más fuerza, más énfasis, cosa que luego es la acentuación en los poemas pues es verdaderamente fundamental. Pero eso emergió de ti, nació de ti, nadie te lo enseñó. Nadie me lo enseñó. Bueno, una tía mía sí. recitaba poemas. O sea, ella escribía pequeñas obras de teatro y luego recitaba poemas. Y en el colegio muy pequeña, como tenía muy buena memoria, sí. Entonces me aprendí un poema de una confitura de fresa que yo subía, trepaba por la silla y llegaba al tarro de la confitura, y todo aquello configuró un lenguaje dentro de mí. Sí, o sea, tu entorno era muy rico y cogía. Todo era muy rico. Y además yo estaba de pequeña, que eso se refleja en mi obra, muy en contacto con la naturaleza, porque mi padre era labrador, tenía huertos de naranja y nos llevaba muchas veces al campo para ver cuando eran las labores de labranza. Nos llevaba a mi hermana y a mí al campo y a mí me encantaba el olor, el sabor, las flores que había entonces por el campo, cómo corría el agua por los riachuelos. ¿Te nutrías de todo eso? Me nutría de todo eso, sí. Era muy agradable para mí, producía mucho placer. Con la primera antología de poetas castellonenses de 1984 empieza tu andadura formal en el mundo de la literatura. ¿Cómo te planteaste tu carrera? ¿Qué objetivos tenías? Bueno, yo entonces no tenía objetivos porque siempre he sido muy intimista y muy reservada en mi forma de expresión. Claro, leía poemas pues para mis amigas y para mi familia y aplaudían los poemas, pero a mí aquello la verdad me parecía mucha entrega por su parte. Yeah. En un momento determinado pues tuve la suerte de que hicieron una exposición colectiva con poemas y dibujos, y entonces me atreví a presentar algunos de los poemas y a partir de allí me llamaron para que publicara los poemas en la primera antología. Y bueno, la verdad es que no pensé continuar trabajando poesía porque me parecía que no estaba a suficiente altura de poder escribir un libro o publicar siquiera algunos poemas sueltos. Pero luego vino un acontecimiento en mi vida muy importante que marcó mucho mi existencia, y en un tiempo determinado escribí mi primer libro, El árbol genealógico del héroe, y entonces comprendí que era una obra autobiográfica, que era yo la heroína, digamos, de esa historia, la protagonista, yo lírico, pero que era mi vivencia personal. Justamente a partir del árbol genealógico del héroe, premio
al CAP de Poesía de 1986 hasta Brisa Ahora, Tierna Brisa, Antaño de 2010, y no tomo en cuenta Piel hendida adentro, una antología de tu obra realizada por José Vicente Peiró en 2015, ¿cómo ha evolucionado tu poesía? ¿De qué manera evalúas tu trabajo creativo? ¿Qué ha cambiado en ti en todo ese periodo? Bueno, las constantes temáticas persisten. Yo tengo unas constantes, trabajo unas constantes de un modo inconsciente, porque forma parte de mi personalidad y no puedo huir de ellas. Pero el tratamiento que les he dado es distinto. Mi primer libro pues tenía toques más surrealistas, era más autobiográfico, eran unos poemas de pinceladas, apenas sin corrección, pero ya se veía allí pues las metáforas que utilizo en las imágenes muy singulares según los críticos y bueno, y un léxico semántico muy interesante, porque yo también me he nutrido del esoterismo y de lecturas pues muy hechizantes y de vivencias también muy impactantes en ese sentido. Luego evolucioné un poemario que he compartido con dos autores más y bueno, cada uno llevamos nuestro propio poemario dentro de esa antología éramos tres poetas. Gozne de Venido, mi parte era Orca de Yunques y lo dediqué a las cartas del tarot. Cada poema pues es una carta del tarot con su simbología y ahí ya me decanté, ya se marcó más el simbolismo que hay en mi obra. Y ya luego Durental, un poemario de amor. Bueno, primeramente hice La ira porque tenía que exteriorizar como una especie de terapia o de vaciar el contenido que llevaba de rabia y de frustración dentro de mí, y escribir poemario de la ira. Son poemas muy largos, muy densos, se remiten a las obras clásicas. Con Heráclito los elementos de la tierra que personificados dentro de mí, y le di forma de poema. ¿Cómo he evolucionado? Pues yo creo que he pasado yo no podría decir evolución, yo creo que mi obra está marcada por las diferentes etapas psicológicas que yo vivo. Ciertos momentos que te han afectado. Ciertos momentos que me han afectado, ciertas inquietudes que he tenido en ese momento. Entonces cada libro pues configura una manera siempre dentro de mi estilo, pero configura un léxico distinto, una composición distinta. Hay veces que el libro requiere poemas largos y más densos, con una tonalidad más serena, como puede ser Espejo de Alabastría, y otras veces pues son unas pinceladas más simbólicas y más entra dentro de la lírica o de la poesía del conocimiento, ¿no? A partir de Ofelia Espacio Inverso. Has tenido que vaciarte para luego volver a llenarte y luego tomar otros elementos, ¿no? Sí, he tenido que exteriorizar mucho en mis primeros libros, porque tenía como una necesidad imperiosa de escribir. Escribía en todo momento y a toda hora. Yo soy una escritora que he escrito en las servilletas de un café. Por ejemplo, La ira, el primer poema, El agua, pues estaba a la orilla del mar, y empecé a escribir porque el agua golpeaba las rocas. Y eso me condujo al primer poema de El agua, y luego ya pues encadenado el segundo Fuego, hasta que se arrasa todo y la tierra vuelve a reverdecer, hasta que me elevo místicamente en aire. ¿Cuál crees que ha sido tu aporte a la poesía castellonense y a la valenciana en general? ¿Qué aspecto fundamental destacas de tu obra? Bueno, de mi obra en general creo que en ese momento había como un vacío poético en Castellón cuando publicamos en la antología de poetas, la primera antología de poetas castelloneses. Éramos varios los poetas y poetas que escribíamos, pero no estábamos unidos. Entonces esa antología hizo que nos conociéramos y nos reconociéramos algunos. Estuvimos haciendo recitales
por la provincia de Castellón, recitales no como ahora, sino que recuerdo que íbamos a los pueblos, entonces pues nos dejaban aquí, el párroco nos dejaba un saloncito allí en la iglesia, sí. Y ahí hasta había un mando, entonces que los poetas van a recitar ahora a las 7:30, teníamos que limpiar el local, teníamos que barrer, era muy interesante. Sí, y así fuimos por algunos pueblos de la provincia de Castellón. Han andado mucho, ¿no? Sí, Han caminado bastante. Sí. Y aquello pues era una vivencia muy entrañable porque no pensábamos en cómo podía evolucionar todo esto o de qué manera podíamos editar libros. Yeah. Eso estaba ajeno a lo que disfrutábamos muchísimo. Yo creo que en aquel tiempo yo disfruté la poesía y mis amigos poetas de una manera muy, muy entrañable, distinta ahora. ¿Cómo es un día de trabajo literario para Rosa María Villarroch? ¿Escribes a diario? ¿Tienes un lugar y horarios establecidos? Yo escribo a diario. Al principio, cuando te comento los primeros poemas, sí. Pues eran más intuitivos, con unos rasgos más rápidos, más sentimentales, más emocionales, me implicaba más y no corregía. Y pensaba que la intuición y que la imaginación podía todo, ¿no? Yeah. Hasta que decidí que no, que eso no era suficiente y que tenía que formarme y que tenía que leer, viajar, caminar muchísimo. Las experiencias que tuve en la vida me favorecieron mucho porque toqué algunas veces fondo, o sea sí. Y todo eso pues conformó un camino, ¿no? ¿Cuándo escribo? Pues normalmente escribo por las tardes o por las noches, pero hago un ejercicio de voluntad cada día y cada día escribo. Si no hay una creación en ese momento, reviso y retoco poemas que... Siempre los poemas salen de una manera fluida y los termino. Es como si yo tuviera un esqueleto del poema dentro de mí. Sí. Entonces lo saco, pero luego hay palabras que igual con la escritura rápida pues tengo que revisarlas y a lo mejor en una preposición me puedo pasar bastante tiempo. ¿Te fías de ti? ¿Consultas a alguien tus trabajos? ¿O tal vez asistes a un taller de poesía donde todos participan en la creación? No, nunca asistí a un taller de poesía. No sé, me fío de mí. Sí, me fío de mí. Sí. Tu trabajo ha merecido la atención de figuras notables dentro de la crítica literaria como Pedro J. de la Peña, Ricardo Llopeza, José Vicente Peiró, Ricardo Bebecer, entre otros. ¿Qué piensas cuando lees los elogios y comentarios favorables de los entendidos? ¿Te sientes comprometida para hacerlo cada vez mejor? Pues la verdad es que eso es un compromiso. Es una responsabilidad, Es una responsabilidad. Desde los primeros poemas que publiqué, pues me di cuenta de que yo estaba ofreciendo un producto, una intimidad mía al mundo, sí. Y que yo debía de hacerlo lo mejor posible y todo lo más que alcanzara, ¿no? Cuando siento... Pues cuando me elogian, por ejemplo, mis libros, mi poesía, en un recital, yo soy una persona muy tímida, aunque no lo parezca. Sí, yeah. Parece que vaya pues así comiéndome el mundo. Claro, como te rodea mucha gente, sí, haces muchos actos. Pero sí, hago muchos actos, pero yo soy muy tímida. En el fondo, desvelar mi intimidad siempre me ha costado y me costará. Pues a veces pienso, no sé, esa persona que está ahí en los poemas y que ha escrito esto, como que digo, pero ¿cómo es posible que yo haya escrito esta cosa? Me sorprende, me sorprende a mí misma, porque el libro cuando sale de uno ya no es de uno, ya es del mundo, pertenece a otros. Y luego cuando lo retomo yo y lo leo de una manera distinta, como fueron creados los poemas, a veces me sorprendo a mí misma de las metáforas tan polimórficas que hay, ese ritmo, esa sensibilidad que emanan, unida a la fuerza, porque yo creo que mi poesía también lleva una gran cantidad de fuerza impresa dentro de la sensibilidad.
Has ganado muchos premios literarios y fuiste en 3 oportunidades finalista a los premios de la crítica valenciana. ¿Es un reconocimiento que es muy importante para ti obtener algún día? Bueno, en este mundo que se valora tanto los premios y el poder que conlleva tener un premio, en el sentido de que, bueno, de que eres muy valorada y que has alcanzado unos objetivos, en ese sentido me parece que bueno, que es importante, pero es una cosa más, yo creo. Ya, no te quita el sueño. No, no me quita el sueño. Yo creo que lo importante es crear. Yo creo que el verdadero creador, yo por lo menos pongo el acento en la creación. A mí hay un momento que me encanta cuando estoy creando, esos momentos que me olvido del mundo. A veces estoy 6 horas escribiendo y no me doy cuenta de que han pasado 6 horas y sí, porque entre otras cosas yo nunca llevo reloj, con lo cual es algo que puede pasar mucho tiempo y no me doy cuenta porque estoy inmersa en ello. Pero ese es un momento importante, y otro momento importante es cuando presento el libro, cuando presento mi obra. Claro, las galeradas, las correcciones, todo ese tema administrativo que yo digo no me interesa tanto porque no lo disfruto tanto. Es necesario pasar por ahí, pero no lo disfruto tanto. Yo cuando más disfruto es cuando creo. Entonces estoy en otro mundo, me vado de mí misma, sí. Quiero destacar, Rosa María, un premio que se te concedió en 2006, que fue el Josefina López San Martín en honor a la mujer trabajadora por tu trayectoria profesional y literaria. Todo un honor, ¿no, Rosa María? Ese fue un honor porque es un premio único, un año, una mujer elegida. Sí. No me esperaba esto, la verdad. Y bueno, me dio mucha satisfacción este premio, primero porque es un homenaje o un honor para una mujer trabajadora y para una mujer escritora, pero sobre todo porque mi trabajo siempre he considerado que es un trabajo importante. Yo soy pedagoga, pedagogía terapéutica en psicomotricidad, especialista en educación especial, y era una forma no solo de reivindicarme a mí, mi trabajo, sino de reivindicar todo lo que hay detrás de mi trabajo, todos los alumnos de educación especial y toda la gente que estábamos luchando para que eso pues pueda desarrollarse y que podamos alcanzar los objetivos propuestos. Y a mí me pareció muy interesante. Como mujer, pues igualmente interesante, porque es un premio concedido a las mujeres, hay pocos premios para mujeres, y bueno, yo soy una reivindicadora de todo lo que es la feminidad, el trabajo de la mujer, la inteligencia de la mujer, y me pareció muy interesante este premio. Eres presidenta de la Asociación Literaria Amigos de la Poesía de Castellón y me cuentan que desde que asumiste el cargo has incrementado el movimiento literario cultural en esa zona de Valencia. ¿Qué tienes que decir al respecto? Cuéntame, ¿cómo fue eso? Yo no soy la presidenta, ¿No fui eres presidenta. Fuiste presidenta. Yo fui la presidenta del 94, 98 y ahora soy vicepresidenta primera. Correcto. Pero mi presidente pues no me ha delegado a mí para que... Entonces eres la presidenta, de todas maneras. Vamos a ver, funciones, bien. Vamos a ver. Y bueno, yo he potenciado realmente la poesía en Castellón muchísimo, ya hemos comentado. Sí. ¿Y por qué vine aquí a Valencia? Pues porque me parecía que era un lugar apropiado para que se pudiera oír mi poesía y para que yo me enriqueciera de otros poetas que no están en mi tierra, porque los de mi tierra ya los conocía. Sí. Yo he llevado pues el nombre de ALCAP a Valencia, se ha conocido la asociación por eso. Y bueno, y me he integrado, la verdad es que me han acogido estupendamente. Sí, se te quiere y respeta. Se me quiere y respeta, sí. Eso percibo yo. Y bueno, y la verdad es que estoy muy a gusto entre todos los poetas valencianos y yo me he enriquecido mucho también, porque de todos los modos y de todos los estilos, entonces claro, uno compara, ve, se preocupa, aprende cosas, discierne, critica, y eso es interesantísimo para mí. Pero también formas parte de otras asociaciones, entre ellas puedo citar
Ateneo Castellón, Amigos de la Poesía de Valencia, Ateneo Blasco Ibáñez, ADAL, eres delegada de Clave en Castellón y vocal de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Castellón. Sí. ¿Cuándo tienes tiempo para ti o es que toda tu vida la ocupa la poesía y los actos literarios, Rosa María? No, vamos a ver. Eres inquieta. Yo soy muy inquieta y trabajo mucho todos los días, y yo misma me pregunto cómo puedo yo llegar a hacer tantas cosas. Exacto, porque todos nos preguntamos eso, Rosa María. Porque vengo muchas veces a Valencia, tomo el tren, vengo en coche, me voy para allá no lo sé. Bueno, tengo una salud muy rica. Yo creo que eso importa mucho en el momento Es un privilegio. Es un privilegio. Y también tengo la suerte de que esté atendida mi familia cuando yo vengo, con lo cual, bueno, pues puedo hacerlo. De momento puedo hacerlo, lo hago porque la verdad es que me produce mucho placer. Pero sí, yo me pregunto a veces cómo puedo coordinar tantas cosas. Sí, ando un poco estresada a veces, un poco nerviosa, pero bueno, merece la pena todo esto. Asimismo, fuiste miembro fundador del grupo poético musical Poemusic, ¿no? O Poemusic. ¿En qué consistió esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa, yo comencé a recitar los poemas de la antología de los poetas castellonenses con la música. Ya. Entonces pues me acompañaban dos guitarristas, dos chicos jóvenes que estaban en el Conservatorio de Castellón. Uno de ellos es el que conforma, el otro dijo que ya no quería, al principio se eliminó del... Empecé yo así recitando con Paco Nomdedeu, que es un extraordinario guitarrista, y bueno, eso se vio un poco mal en algunos círculos de Castellón. O sea, no querían conexionar las disciplinas, ¿no? La innovación, y además que la música era música, la poesía era poesía. Algunos no lo entienden. Que algunos no lo entienden. Yo siempre he apostado por la multiplicidad de las artes, ¿no? Porque por eso mismo, porque soy profesora de expresión y psicomotricidad, y allí nos nutrimos de toda la riqueza, de todas las disciplinas, y yo eso lo tengo muy integrado en mi forma de ser y de vivir. Pero bueno, costó bastante. Pero siempre seguí recitando mis poemas acompañada de Paco Nomdedeu, y al final, y en el año 1997 hicimos un homenaje en la Asociación ADAI para los poetas de la generación del 27, y entonces allí conformamos un cuerpo, Víctor Vázquez, Paco Nomdedeu y yo, y pues nos llamaban de los pueblos, íbamos a recitar, intercalábamos poemas míos con las canciones, el cantautor Víctor Vázquez, y con la música de Paco Nomdedeu. Y la verdad es que la gente estaba entusiasmada, nosotros también, porque quedó muy interesante, y al final decidimos que formamos los tres un equipo, y poemas, y aquí estamos dando Como bien has dicho, eres profesora de pedagogía terapéutica y psicomotricidad. ¿En qué momento de tu ajetreado trabajo literario estudiaste la carrera y por qué? Bueno, yo estudié la carrera de pedagogía terapéutica, porque me encantaban los niños, me encantaba enseñar. Esto fue la base de todo. Luego yo vivía en Alicante, y si no, quizá hubiera hecho otra filología o literatura, en fin. Pero bueno, yo decidí eso en aquel momento porque no disponía tampoco de tanto tiempo para poder, y porque me gustaba mucho la enseñanza. Había tenido un contacto con una niña de educación especial, una niña con un problema severísimo, una niña profunda con un problema muy severo. Y bueno, me llamó la atención y me impresionó mucho todo este mundo de las deficiencias. Por si fuera poco, impartes cursos de creación y poesía. ¿Aceptas a todos o solo a quienes ves que tienen condiciones? ¿Se puede realmente convertir en poeta a alguien, Rosa María? Bueno, convertir en poeta, yo siempre creo que la semilla de la poesía se lleva dentro, ¿no? ¿Todos lo tenemos?
Yo creo que sí. Todo el mundo escribimos en algún momento determinado de nuestra vida un poema o unas frases para alguien, sobre todo en la adolescencia, cuando estamos enamorados, cuando descubrimos el mundo. Yo creo que sí. Por los cursos que hago, que van dirigidos a jóvenes y a profesores de psicomotricidad y creación, pues hago diversos ejercicios. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio muy interesante que es tomarse de las manos y observar la mano del otro que está a nuestro lado, sí. Pero observarlo con intensidad, no de una manera tocar un poquito superficialmente y ya está, no, descubrir cómo es la mano de la otra persona. Y bueno, finalmente pues eso va progresando. Al final, bueno, al principio parecen como muy intimidados, no saben qué hacer, porque coger la mano de una persona que está en un curso pero que no conoces, exacto, que no conoces, la cercanía, la intimidad, ¿no? Claro, porque no es lo mismo que ya sea un curso donde la gente ya se conozca de una clase, por ejemplo, pero ahí en los cursos vienen personas diversas, entonces tomarle a una persona la mano en un momento determinado, pues impone un poco, sí. Pero bueno, se van metiendo en el papel y finalmente yo les digo que escriban en un papel de embalar, que escriban una frase de la vivencia y verdaderamente salen cosas preciosas. Todos responden. Sí, todos responden. Otras veces lo hacemos con colores y una palabra de la vivencia que han tenido y es muy interesante. Porque al principio pues están un poco como alerta, ¿no? Sí. Pero luego es una satisfacción para mí cómo se entregan a la vivencia. Eso es impresionante. Una de tus preocupaciones es la defensa de los derechos humanos. ¿Es posible, Rosa María, lograr algo concreto a través de la poesía? ¿Qué hace diferente a una persona que escribe o lee poesía de quien vive ajeno a ella? Pues mira, esto es una pregunta muy interesante porque a mí me parece que la poesía mueve mundos, mueve emociones, mueve sensibilidad, hace que es un valor importantísimo que se está perdiendo y que se ha perdido prácticamente la tolerancia. No, de acuerdo. No somos tolerantes con el ser humano, somos muy agresivos, somos muy inquisidores, no aceptamos lo que es diferente a nosotros. Y yo percibo que por la poesía pues podemos adquirir esa capacidad de trabajar nuestra sensibilidad, porque una persona que lee poesía, que tiene un libro de poesía, sea de quien sea en la mesilla, pues lo toma, allí hay ritmo y hay armonía, hay palabras sinceras, hay dolor, hay amistad, hay una serie de variables dentro de un libro de poesía que si uno se identifica, pues yo creo que la poesía es una de las armas en sensibilidad para que el mundo cambie. Yo ahora estoy cambiando mucho el tono de mis poemas y estoy escribiendo poesía social. Con unos poemas completamente diferentes, un lenguaje mucho más duro, mucho más directo. Y bueno, el otro día hice un recital en la Feria del Libro de Castellón y la verdad es que me quedé muy satisfecha porque dije cosas que había que decir, ¿no? Yo creo que poco a poco, de alguna manera, irá cambiando algo. Yo no aspiro a que cambie como cuando tenía 17 años, que parecía que si yo quería todo lo iba a conseguir y que el mundo iba a cambiar. Sí. Pero si cambiamos un poquito de nuestro entorno y todos cambiamos un poquito de nuestro entorno en ese sentido, yo creo que poco a poco esto se irá extendiendo como las ondas de un lago, ¿no? Quizás el aprendizaje sea conectar con la emoción, ¿no? Conectar con la emoción, sí. Conectar con el ser humano, sobre todo, porque el mundo, la tecnología es estupenda, porque nos ayuda muchísimo y nos favorece, pero por otro lado desvirtúa la esencia del ser humano, nos estamos mecanizando muchísimo, estamos deshumanizándonos y creo que deberíamos de saber conjugar el lugar que tiene el ser humano, que es el lugar más importante. Rosa María, ha sido un placer enorme, creo que la espera ha sido fructífera, me ha gustado conocerte un poco más. Gracias. Y seguramente
la gente que está al otro lado de la pantalla va a percibir esa sensibilidad en ti. Como digo siempre, nos encontraremos en el camino, Rosa Sí, María. pues gracias a ti, porque se va muy bien esta entrevista y me encanta. Gracias. Bueno, voy a leer un poema de este libro, Brisaora, tierna brisa, antaño, que quedó finalista de los premios de la crítica. El prólogo lo hizo José Vicente Peiro. Es un poemario de amor. Un poemario de amor, la primera parte. La primera parte, pues está escrito a modo de diario, este poemario. Y bueno, el yo lírico recibe una carta desde París y es cuando se termina la relación, pero esa relación realmente es imaginaria, es todo imaginado. Hay una tregua y descanso, que sería la segunda parte, donde el ser amado toma conciencia, la amada toma conciencia de lo que ha pasado y luego se reconvierte en una nueva mujer, pues de una manera que no necesita tanto el amor lo necesita, pero de otra manera, ¿vale? Voy a leer el 15º poema. La reina de las flores, cuyo nombre he olvidado, encarnada y nivada en su sepulcro, advertía con su dorado perfume la desmemoria. Cuando llegábamos a ella sabíamos que horror y amargura terminaban. Dicha era saber que el horror había concluido con su perfume desmemoriado de oro. Por los altos sueños del enebro vuelan demonios armados. Los demonios malos, mas se destruyen con el sortilegio de los cereales derramados bajo su tronco que cuentan traer la gloria. El demonio más intenso nada puede contra el trigo y el árbol de pan. El ojo de un pequeño inocente sobre las diabólicas hierbas. Beleño, acebuche aderezados con polvo de pimienta y sésamo. Y maldecida higuera. Sanguinario arce, jamás contigo a tu lado estaré. Una constelación preside el cielo con 8 gramos de abundancia. Su presencia caprichosa anuncia que el sendero de los árboles nigrománticos finaliza. Nos encontró desvestidos persiguiendo ramas de brezo y hojarasca. Hojarasca, oscajara, jaraosca, hojarasca del árbol de las nubes rosado de Monet, sembrado de hierbas aromáticas. Mas también tú, adorado, al igual que perfume, como inspiración te volatizas. El amor produce rosas, quebranta piedras, espliego, flores de romero para el amor, malvavisco, artemisa en felicidad. Oh, qué erótico el jardín. Compadéceme, exclama el loto azulado, o esa pequeña flor rojo anaranjada, olorosa y fascinante, que irradia, yo te espero. Construiré diademas con el sol de Ninfea, y el domingo entrante, y el otro, y el siguiente, las haré llegar al paraíso. Pero no te enfades tan temprano, puedo morir de dolor. Eso fue todo por hoy, amigos. Muchas gracias por estar ahí. Soy Elga Arriategui. Nos vemos pronto. Si alguien te dice que existen verdades eternas, hombres infalibles, no le creas, no le creas, no le creas. O que tu vida es escrita sobre algunas cartas o allá en las estrellas, no le creas, no le creas, no le creas. Y si te dicen que no lo puedes lograr o que eternamente te van a amar,